Relato basado en las experiencias de Joaquín Cárdenas. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si desean conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar su espacio desde el enlace que dejaré en la descripción del video. Hace algunos años conocí a Joaquín Cárdenas. Él era pescador y trabajador en una salinera en el ejido Aquiles Cerdán, en Altamira, Tamaulipas. Yo acostumbraba a ir al puente del río Barbarena a pescar y tomar cervezas, viendo a los pescadores atarrayar y sacar algunos peces y camarones. Era común que platicáramos acerca de la vida del ejido y de las historias de la gente de la región. Joaquín vivía en un lugar cercano a Morón. Él era un hombre ya mayor, un tanto huraño, pero tenía una gran sabiduría y sabía muchas historias de miedo, las cuales me contó al calor de una cerveza y unas fritangas de pescado. Las historias de Joaquín comienzan cuando él era muy joven. Él ayudaba a su abuelo en una parcela familiar que tenían a unos kilómetros del pueblo. Era común que después de trabajar la tierra y cosechar algunas legumbres, juntaran leña para llevar a su casa y tener algo con qué cocinar. En ese tiempo las casas tenían hornos de barro y parrillas, donde al calor de la leña preparaban sus alimentos. El abuelo de Joaquín tenía una vieja camioneta Chevrolet, picada por la sal y la humedad, pero tenía un buen motor. En ella transportaban sus herramientas y la leña todos los días. Recorrían un largo y agreste camino para ir y volver, lleno de polvo y hoyancos que hacían que la camioneta brincara, y esto provocara que fuera lento. Ya entrada la noche, Joaquín subía el último atado de leña a la pick-up, y comenzaron su camino de vuelta. El cielo estaba estrellado y había una luna llena. Los faros de la camioneta apenas iluminaban el camino unos metros, y más allá era total obscuridad. En cierto punto del camino, el abuelo de Joaquín paró y se dio cuenta que el camino estaba bloqueado por una empalizada, misma que había dejado un ejidatario para cercar su parcela. Solo había una forma de rodear y era por un camino poco transitado, lleno de maleza y piedras, en donde hasta los caballos batallaban para poder continuar el rumbo. Muy a su pesar, el abuelo dio reversa y estando en la entrada de aquel camino suspiró hondo y se persinó. Joaquín, extrañado de lo nervioso que estaba su abuelo, pensó que nunca lo había visto así ninguna vez. Trató de no pensar en eso, y acomodó su cabeza en el vidrio para tratar de dormitar en lo que llegaban. Su abuelo iba al pendiente del camino y manejaba un poco rápido. Al pasar por una noria, un sobresalto de la camioneta hizo que Joaquín se incorporara. El abuelo iba muy rápido por el camino, haciendo rugir el motor y levantándose del camino por los hoyancos donde pasaban. ¿Qué pasa, abuelo?, preguntó Joaquín con desconcierto. Nada, mijo, agárrate. En eso Joaquín sintió una pesadez y una sensación de ser observado. Una corriente eléctrica recorrió su cabeza, y su espalda y los cabellos de la nuca se le erizaron. Volteó a ver a su abuelo y éste tenía su vista en el camino con las manos apretando el volante y con su cabeza casi pegado a él. De pronto escuchó como que algo golpeó la caja de la camioneta, y se tambaleó como si algo hubiera sido arrojado en ella. Cuando empieza a voltear para ver qué era lo que había golpeado, el abuelo le grita energéticamente y con todas sus fuerzas: ¡No! ¡No voltees! Joaquín se quedó inmóvil y volteó al frente. El grito y la sensación de que traían algo atrás hizo que le comenzara a latir fuertemente el corazón. El motor de la camioneta rugió al acelerar. Venían bastante rápido, y al observar a su abuelo notó que tenía el rostro lleno de miedo. Nunca en su vida lo había visto temeroso. De pronto escucharon unos fuertes toquidos en el medallón trasero de la camioneta. Era imposible. Nadie venía atrás, o al menos eso pensaban. El instinto de querer voltear fue rápidamente disuelto con la mano callosa de su abuelo, que al tomarlo de las mejillas fuertemente y mirándolo fijamente sin soltar el volante le dijo: «Mírame, cabrón, no te voltees, no dejes de verme a mí». El grito y la advertencia frenética del abuelo hizo que la mente de Joaquín se nublara y se quedara fijamente mirando al anciano.
el cual comenzó a sudar copiosamente y a decir oraciones entre dientes. «Ayúdanos, Señor, santo sea tu nombre, no nos abandones, Dios mío», decía. Joaquín volvió a escuchar el ruido de que algo golpeaba la lámina de la caja. Era como si algo brincara en ella, pero era imposible a esa velocidad y con los brincos que daba la camioneta. Él veía fijamente a su abuelo y no quería voltear, pero de reojo veía un bulto en la parte trasera de la camioneta y algo que se movía frenéticamente. Cerró los ojos fuertemente para no ver y quería llorar. Quería que su abuelo se detuviera y salir corriendo de ahí. De nuevo algo golpeteaba el medallón trasero. Algo quería que volteara a ver. El abuelo, casi al borde de un colapso, miró con determinación a Joaquín gritándole que no volteara y que solo lo viera él. El rostro del anciano era de terror puro, combinado con la desesperación y al punto del llanto. El motor de la camioneta estaba al límite, rugía trabajosamente, y Joaquín pensaba que no iban a lograr salir de aquel sitio. Su corazón latía tan rápido que por un momento pensó que se le saldría del pecho. Cerró los ojos fuertemente y comenzó a orar y a pedir perdón por todo, y un impulso hizo que se acordara de sus padres. Llegó a pensar que iba a morir. Pero en ese momento la velocidad de la camioneta disminuyó. Él abrió los ojos para mirar y ya estaban en el camino principal, el cual era un camino de piedras y tierra compacta. Al mirar al abuelo estaba con la cabeza recargada en el volante, respirando de alivio y sudando a chorros. Todo estaba en silencio y se escuchaban los grillos y las cigarras en el monte y el zumbido del motor de la camioneta. Le dio marcha y las piedras comenzaron a crujir en señal que el camino principal los llevaría al ejido, el cual ya lo veían a lo lejos. Su abuelo le dijo lo siguiente: «Mire, hijo, de lo que oyó y escuchó, no se lo cuente a su madre ni a su abuela». «¿Oyó?», le dijo el abuelo con una voz seria y determinada. «Sí, abuelo, pero ¿qué fue todo eso?», preguntó Joaquín. «Eso, mijo, eso era el diablo. Si lo hubieras visto te habría puesto todo blanco, y a lo mejor te hubieras muerto de un susto». Joaquín, al escuchar aquella afirmación, no dio crédito, pero el terror de su abuelo y lo que sintió y escuchó no lo imaginó. Al llegar a la casa notó que en la caja de la camioneta no había nada, ni siquiera las herramientas o la leña. Con los brincos se habían perdido y sin embargo pudo notar algo raro que le produjo un escalofrío. Había unas abolladuras en la caja de la pick-up. Le confirmaban que en verdad algo los golpeó. Eran varias, como si algo hubiera pisado fuertemente la lámina. Esa noche Joaquín no pudo dormir. Su abuelo, que permanecía fuera de su ventana, oraba en silencio, y recordó entonces a un salinero que había conocido mucho tiempo atrás. Ese hombre se llamaba Felipe y tendría unos 20 años cuando lo vio. Su cabello estaba completamente blanco, y en su rostro llevaba unas marcas de aruños. Fue entonces que relacionó su experiencia con la del joven. La gente decía que a él se le había aparecido el diablo una noche en una marisma, pero esa es otra historia. Relato basado en experiencias de Joaquín Cárdenas, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si desean conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar su espacio desde el enlace que dejaré en la descripción del video.